FM 89.1, Radio Universidad. 8 de la mañana, 4 minutos. Ayer hablábamos de la situación en Colombia, de qué está pasando en Colombia, de por qué siguen las manifestaciones, de por qué de repente en pocos días hubo tantos muertos. Todo arrancó con una supuesta reforma tributaria, o eso es lo que se decía, ¿no? Pero hablamos de una crisis sociopolítica, ¿no? De trasfondo también, que aquí hablábamos de también un poderío de los gobiernos o del gobierno norteamericano y de cómo se entromete, ¿no? en esto también, Tavo. Por eso quiero que le demos la bienvenida a Jairo Rojas, que es periodista colombiano y está en comunicación con nosotros. Jairo, buen día. Luz Salomón y Tavo, te saludamos. Buenos días, Luz. Buenos días, Tavo. Muchas gracias por invitarme. Ayer estuvimos charlando también sobre el tema y bueno, acá estamos para poder de pronto profundizar un poquito Sí. en lo que podamos. Totalmente. 15 días de manifestaciones, 42 personas que murieron, hablamos de 41 civiles y un agente policial, y queremos saber cómo arranca todo esto, ¿no? Desde el origen y cómo está la situación actualmente. Bueno, Luz, como tú dices, una reforma tributaria, una anunciada reforma tributaria fue lo que detonó, digamos, toda la situación, pero digamos que rápidamente nos dimos cuenta que esto no obedecía solamente a esto, sino era un acumulado de descontentos y de problemáticas sociales muy profundas que una vez tumbada la reforma tributaria, porque no duró mucho, digamos, la reforma tributaria cayó rápidamente. En las calles pues no hubo muchas dudas en que había que continuar porque era mucho más por lo que había que seguir luchando, ¿no? Entonces hoy, así como el descontento de la gente fue creciendo, también así ha sido la represión estatal, incluso paraestatal podemos decir, porque se han visto abiertamente en muchos videos por las redes sociales una violencia por fuera de la institucionalidad, pero que está vinculada evidentemente a la institucionalidad, ¿cierto? Hoy con mucha tristeza tenemos que contar que el día 12 de mayo, donde estaban convocadas las más grandes, o sea, las últimas manifestaciones grandes, que fue el día de anteayer, ocurrió un caso muy grave en la ciudad de Popayán, donde al suroccidente, unos kilómetros al sur de Cali, donde ha sido como el epicentro de las cosas, pero Popayán, una de las ciudades que históricamente también ha sido, digamos, característica de unas grandes desigualdades, pero también de unas grandes resistencias. Desafortunadamente tenemos que contarles que hubo un episodio donde se vieron involucradas 3 mujeres menores de edad en unas detenciones arbitrarias, donde no hubo posibilidad de garantizar, digamos, esos procedimientos y al parecer, pues no al parecer, porque ya hay bastantes evidencias también, hubo violencia sexual. Y eso desencadenó en que una de estas 3 mujeres, después de haber hecho, digamos, la denuncia de manera muy explícita por sus redes sociales, al otro día, el día de ayer, se quitó la vida. Y eso ha sido, digamos, una cosa que tiene, pues, a todo el movimiento que está en las calles con el corazón en la mano, ¿no? Una situación bastante delicada que... Sí. Es tremendo lo que estás contando, es tremendo, y yo creo que y un poco preguntarte sobre esto también, ¿no? Porque me parece que esto que comentás vos, ¿vos creés que todo lo que arranca, ¿no? en Colombia en estos últimos días, que quizás tuvieron como no sé, un cartel de reforma tributaria o de protesta por la reforma tributaria, tuvo que ver con visibilizar en realidad una crisis social, una crisis política que atraviesa Colombia? Porque de hecho después se dio marcha atrás a ese primer punto que era la reforma, y las protestas siguieron, y como vos decís, ahora nos contás algo terrible, ¿no? que está pasando, y algo que derivó encima en un suicidio. O sea, a ver, contame un poco más esto, ¿no? Porque me parece que fue el cartel que se le puso, ¿no? Lo de reforma tributaria. No, pues fue el detonante, digamos que la gente sí salió en una primera instancia, digamos, por esa reforma tributaria que realmente estaba siendo abusiva, digamos, con
un hueco fiscal que tiene el país en términos tributarios, producto de una reforma tributaria que ya se había hecho en el 2019. Hace muy poco habían hecho una reforma tributaria que también había sido bastante lesiva, pero que lo que antes de capitalizar al Estado lo que ha hecho es desfinanciarlo, ¿cierto? Porque tenía muchísimas exenciones a los grandes capitales, la del 2019, y entonces el Estado se desfinanció. Y en el 2021 quieren hacer otra para recuperar esa plata que dejaron de percibir, pero metiéndole la mano al bolsillo a la clase media y a la clase baja, ¿cierto? Y esa reforma tributaria evidentemente sí detona toda una movilización, pero que era como la gota que rebosó la copa, ¿cierto? O sea, eso hizo que un montón de cosas que estaban ahí guardadas, entre otras el tema de la represión, pero podemos hablar de muchísimas otras cosas, ¿cierto? Entonces, que pasan incluso por incumplimientos históricos de otras movilizaciones, porque dicen que en Colombia toca hacer un paro. Me imagino que en Argentina es igual, porque estas cosas no son tan locales, estas luchas sociales son globales, y es que toca hacer un paro para que cumplan el paro pasado, ¿cierto? O sea, que para que cumplan los compromisos del paro pasado, ¿no? Entonces, acá estamos recogiendo luchas que vienen del 2013 con temas de agrarios, estamos recogiendo luchas estudiantiles del 2002, estamos recogiendo... Por eso digo, me parece que hay algo que iba a explotar en cualquier momento, ¿no, Jairo? Jairo. Y estaba que explotaba, sí. Tavo, Jairo, ¿qué tal? Tavo te saluda, ¿cómo va? Buen día, gracias otra vez Muy bien, por buenos estar días. al aire. Yo quiero recomendarles el medio donde trabaja Jairo, que se llama Rueda Suelta. Jairo es comunicador popular, comunicador contrahegemónico, ¿no? Y es interesante y es muy importante que cuando sucede un conflicto de estas características, ¿no? Apelar a esa otra comunicación, esa otra entre comillas, porque en realidad siempre está y es tan válida como la que se conoce más. Por ahí, Jairo, algún amigo, cuando pregunté qué era lo que estaba pasando en Colombia al inicio de este proceso o qué había pasado, lo que me dijo es, no fue la reforma, fueron 30 años de neoliberalismo, ¿no? Que, el pueblo dijo basta, y que esto que está pasando en Colombia se puede relacionar directamente con lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Hay un hartazgo más allá de esa excusa que aparece como última gota en el vaso, ¿no? Sí, es muy oportuno que nombres el caso de Chile, porque en estos últimos días también hemos tenido acá en Colombia a un ideólogo chileno muy cercano allá al pinochetismo, que ha venido a hacer formaciones en la escuela militar colombiana, al ejército colombiano, a los futuros integrantes, ¿cierto? Es una escuela de militares donde se ha venido desarrollando una teoría que él viene promoviendo. Yo ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero el tema de la teoría habla de la como una revolución molecular disipada, creo que se llama, ¿no? Que lo que plantea es como que el comunismo internacional está, digamos, con una estrategia como atomizada, tratando de desestabilizar todas las, entre comillas, democracias, que es, digamos, todo este sistema neoliberal que se ha autoproclamado el único camino democrático, ¿cierto? Y que efectivamente llevamos 30 años sufriéndolo en Colombia. Además de nosotros de una historia también muy compleja, no solamente neoliberal, sino feudal, ¿no? De concentración abusiva de la tierra. En otros países latinoamericanos ha habido reformas agrarias, en Colombia no. Y además de ese sistema atrasadísimo, caduco, pues el neoliberalismo ha sido, digamos, fulminante también, ¿no? Porque ha sido una mezcla entre neoliberalismo y feudalismo, o sea, una cosa muy, muy loca. Y hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? Hay una desigualdad impresionante en Colombia, pero también estamos, digamos, como a la vanguardia de estas políticas que nos están afectando a Latinoamérica. O sea, Argentina también lo ha vivido. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Jairo, Sí, señor. Vos sabés que la derecha aquí en la Argentina, como era de esperar, ¿no?
son bastante obvios, no solo aquí en la Argentina, sino me parece que en todo el continente, la derecha, digo, más allá de no compartir una coma, un punto, absolutamente nada, con esa forma de mirar el mundo, bueno, son bastante obvios y no están a la altura nunca de las circunstancias. La derecha argentina está diciendo por estas horas que el conflicto en Colombia está motivado, ¿no?, por Venezuela, para ellos, la dictadura de Maduro, ¿no?, que está desestabilizando a el gobierno de Duque. ¿Qué tenés para decir en relación a esto, Jairo? Bueno, acá es una discusión pues que ya parece un chiste, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo viene con el cuento de esa injerencia y de esa influencia. Lo cierto es que el proceso venezolano pues ha tenido sus complicaciones, claro que sí, producto de sus propios errores también, pero también de una injerencia internacional descarada, ¿no? Que ahí sí podemos hablar de Estados Unidos claramente, podemos hablar, digamos, de un bloque, digamos, casi que mundial en el que tiene como su interés en debilitar ese proceso, ¿cierto? Y de paso no permitir que ninguno de los procesos surja. Es chistoso que en estos días en Perú están haciendo publicidad también, bueno, pues no publicidad, ¿cierto?, digamos, sino que también están diciendo no queremos ser otra Colombia, ¿no? Tratando de evitar también que suba Keiko. De alguna manera es como una respuesta, yo lo veo un poco como un chiste, ¿no? Pero tienen también un poquito de razón, ¿cierto? Desafortunadamente somos un referente también para el otro lado. Pues nada, me parece que es la misma estrategia de siempre, desacreditar a la izquierda y desacreditar a los movimientos progresistas, ¿cierto?, para imposibilitar que lleguen al poder. Sí, pues creo que no hay que darle mucho juego tampoco porque ahí es donde se enganchan ellos, ¿no? Sí. Jairo, se habla de una respuesta del gobierno donde se planeaba una negociación, se planeaban asuntos también que tenían que ver con vacunación, ¿no?, con esta reactivación segura, con promover la no violencia, pero ¿qué es realmente lo que les dice el gobierno ante esto que está pasando ya hace 15 días? Bueno, eso que me dices ahora, digamos, el gobierno ha tenido que ir echando para atrás poco a poco, ¿cierto? El gobierno con su soberbia al principio no ha querido nada ni nada, ¿cierto? Siempre ha evitado la negociación. Es un gobierno que a todas luces es legítimo, ¿cierto? Ha sido evidentemente financiado por el narcotráfico para ser elegido. No tiene capacidades, fue elegido porque fue el que dijo Uribe, ¿cierto? O sea, fue el que señaló Uribe como ese es el que debe ser, y digamos una parte de la población votó, la otra parte de la población vendió sus votos. Es un gobierno que no tiene mayor representatividad entre la gente. Sin embargo, ha venido echando para atrás, ¿no? Y ha venido como cediendo cosas. Ha abierto unos espacios de diálogo con sectores que no son representativos en absoluto. Claro, eso te iba a preguntar, porque hay como una parte de la organización más visible de los manifestantes que sí tuvieron la oportunidad de reunirse con el presidente, ¿no? Pero que no alcanzaron acuerdo tampoco, pero digo, no pudieron dialogar con todos. Sí, bueno, ahí son dos cosas que me parece que sería bueno charlar. Bueno, por un lado, que como les decía antes, acá toca hacer un paro para que cumplan lo del paro anterior, ¿cierto? Digamos que no hay mucha confianza en los anuncios de las cosas que ha salido el gobierno a decir, entre ellas, por ejemplo, matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, las clases más populares, ¿cierto? Eso es matrícula cero en la universidad superior, en la educación superior. Eso que es una de las, digamos, de las banderas estructurales, ¿cierto?, de mucha gente, del estudiantado, ¿cierto? Sin embargo, pues no sabemos ni dónde va a sacar la plata, o sea, sí fue un anuncio muy gaseoso. Pero por el otro lado, digamos, lo que está pasando, que les contaba al principio de la entrevista, y es que, por un lado, sale a hacer anuncios de ceder en algunas cosas, de otorgar algunas cosas, algunos derechos, pero por el otro lado hay una represión brutal, ¿cierto? Hay una represión brutal también
me imagino que ustedes también lo han visto porque se visibilizó bastante. Están jugando la Copa América, Claro. en la Copa Libertadores, creo, acá en Colombia, jugó River Plate en medio de una confrontación popular al lado del estadio. Al otro día jugó en América de Cali, también en una confrontación donde tuvieron que suspender el partido en repetidas ocasiones, que nosotros en un principio decíamos que no se Sí, juegue. que un poco la prensa ayer decíamos, minimizó bastante lo que ocurría fuera del estadio cuando jugaba River. Nosotros tenemos la referencia a River, digo, porque es un equipo de acá, pero ¿qué pasaba fuera de la cancha cuando se estaba dando estos incidentes? Habían confrontaciones, bueno, otra cosa que es importante decir es que, digamos, la protesta sobrepasó hace rato a las organizaciones sociales que históricamente hemos salido, ¿cierto? Y que estamos organizadas. Entonces, ahora, acá hay una cantidad de gente que normalmente no está en las protestas, ¿cierto? Sino que realmente tiene que ir a trabajar, tiene que hacer una cantidad de cosas que no les permite hacer parte o que no son parte orgánicamente de las protestas, pero ahora hay una explosión popular muy grande. En Barranquilla, permíteme terminar esta, y es que Adelante. los hinchas de los equipos, ¿cierto? Que Sí. normalmente no están tan politizados acá en Colombia, pero que si vienen de sectores muy populares, son los que estaban afuera de los estadios, ¿sabes? Era gente protestando porque se estaba haciendo un partido de fútbol en la mitad de una crisis social tan delicada. Y nosotros decíamos al principio que no se haga que no se den estos juegos internacionales porque nos parecía absurdo, pero hoy día decimos, bueno, estos juegos internacionales también nos están ayudando a visibilizarlo, ¿cierto? De pronto ustedes dicen que se minimizó, pero es que si no, el público del fútbol en otros países nunca lo hubiera sabido tampoco, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ha sido medianamente positivo, digámoslo así. Jairo, tuve ahí un pequeño inconveniente, ¿cómo decirlo? De hijo y de papá, ¿no? Por eso estuve un poco ausente, se levantó Amandita, no estaba May, no sabía, pensaba que estaba sola mi hija y bueno, se asustó y tuve que salir a socorrerla. Si hago una pregunta que ya quizás ustedes lo han mencionado, pido las disculpas del caso. Yo para cerrar, te quiero volver un poco a esa comparación que hacía con Chile en algún punto, ¿no? Y me parece que en Colombia también se repite esa falta de liderazgo, ¿no? Que uno no puede encontrar, que canalice finalmente este descontento, ¿no? Que quizás eso en algún punto, ¿no? Si hubiese más formación política y más militancia política, quizás hubiese detenido el estallido, porque esa mala energía, ese enojo, se hubiese canalizado a través de la política y tal vez hoy ni siquiera estaríamos hablando de Duque como presidente, ¿no? Pero ¿pasa un poco eso en Colombia también? Digo, ¿no hay nadie que canalice ese descontento desde la política? Pues mira que es curioso que me hagas esa pregunta. Estaba precisamente anoche charlando con unos compañeros de Santa Marta en el Caribe colombiano, en donde se está construyendo un manifiesto y hay muchas voces, producto de todas estas luchas, y tiene que ver un poco con eso, y no es tanto que no haya un liderazgo, creo que hay varios liderazgos desde la izquierda que pueden, y que de hecho lo han venido haciendo, digamos, ayudar a encauzar un poquito todas estas cosas, pero creo que también hay un sentimiento que sobrepasa a la izquierda, ¿cierto? Que no se trata de pronto de partidos políticos y que muchas veces los partidos políticos, cuando se autoproclaman cabezas de las movilizaciones, terminan excluyendo, digamos, a los liderazgos populares y sociales y a las organizaciones sociales más allá de los liderazgos. Y creo que en Colombia hoy está pasando eso. Creo que hoy es necesario que se le abra la palabra y la participación, no solamente a esos liderazgos políticos, porque es que esos liderazgos políticos son los históricos también, ¿cierto? De alguna manera los sectores políticos son los históricos, son, digamos, una izquierda también que necesita que se renueve, que, digamos, que se tengan en cuenta también otras luchas y otras que históricamente la izquierda tampoco ha sido capaz de recoger, ¿cierto? Hoy hay una lucha de las mujeres muy fuerte que está también atomizando a la izquierda, porque la izquierda también está plagada de machismo, ¿cierto? Entonces, yo creo que más allá de que no hayan liderazgos, creo que es el momento, digamos, que un movimiento social más de base, más horizontal, está empezando a dar otros debates y que de hecho
como dijo Luz ahora más temprano, el gobierno efectivamente se reunió con el comité del paro, pero el comité de paro, si bien dijimos, no llegaron a ningún acuerdo porque era absurdo lo que proponía el gobierno, la gente en la calle tampoco estaba muy preocupada de esa reunión, ¿cierto? Pasara lo que pasara en esa reunión, la movilización iba a seguir y sigue. ¿Cierto? Claro. Entonces, Pero para cambiar no es necesario, Jairo, me imagino que sí, ¿no? Que por supuesto lo sabés, digo, en algún momento hacer una síntesis. A mí me parece genial que el pueblo hable, que el pueblo, en definitiva, sea quien comande las acciones de ese enojo, ¿no? Por supuesto, pero en algún momento ¿no crees que tiene que surgir una suerte de síntesis, ¿no? Como para también dar la batalla desde lo político y pensar, ¿no? En modificar lo que hoy enoja, ¿no? Desde la estructura misma del país, pero a través de, por ejemplo, un gobierno, ¿no? ¿Qué crees que puede surgir a partir de todo esto? Sería la pregunta, digamos. Pues digamos que ahora ahí sentimos que hay un reto bastante importante porque hay una gran movilización, pero que obviamente una movilización que empieza a desgastarse en la medida en que los mismos bloqueos, pues pues la gente tampoco puede dejar de trabajar, ¿cierto? Claro. Y generar el sustento para sí mismo, y tienen que volver a, digamos, una lógica productiva, y también a que los alimentos, la gasolina, todo empiece a circular nuevamente, porque esta situación pues nos está llevando a una situación bastante delicada. Entonces estamos frente a un reto, pienso yo, que en el que nosotros nos estamos planteando elecciones para Congreso a principios del 2022 y hacia finales de presidencia, ¿cierto? Entonces, nosotros históricamente también peleamos mucho por la presidencia, pero descuidamos mucho la lucha parlamentaria, y en ese sentido es importante que lleguemos con un número de curules grande al Congreso. Entonces el reto ahora es cómo sostener esta indignación, cómo sostener esta matriz de opinión dentro de la población, con una movilización de pronto no tan directa en las calles ni con tanta confrontación, pero sí que mantenga esta idea de transformación, ¿cierto? Y que lleguemos al poder. Necesariamente tenemos que tomarnos esos espacios de los que hemos estado siempre excluidos. Y para eso la izquierda tampoco no solo alcanza, ¿sí? O sea, la izquierda será uno de los bastiones, digamos, y de quien esté también al frente, pero necesitamos nutrir esto de nuevos liderazgos, de liderazgos jóvenes, de llegar a nuevos territorios, ¿cierto? Y reinventarnos las campañas políticas. Es un reto grande, pero es importante también que no estemos detrás de, digamos, de esas cabezas que siempre han sido muy buenas y valoramos mucho, pero que al final se han quedado cortas, ¿no? En la lucha política. Entonces eso. Jairo, no sé, el poder. No sé, Tavo, si te quedó algo pendiente, si no te despedimos y te agradecemos. Simplemente mucho. Recomendar de nuevo otra vez el sitio donde trabaja Jairo, Rueda Suelta, que es una usina de información muy interesante. Ahí estamos, Jairo, un abrazo grande. Les agradezco mucho, un abrazo a ustedes, que estén bien. Jairo Rojas, periodista colombiano, hablando de la situación en ese país, de lo que está pasando, de esto que se disparó a raíz de una supuesta reforma tributaria, o en realidad algo que ya hizo explotar la bomba, ¿no? De lo que está ocurriendo allí en el país vecino. 8:28 ya en la mañana. Nos relajamos un poquito, ¿te parece, Tavo? ¿Escuchamos algo de música y seguimos? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.